Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá en Italia es buenas tardes, son las 3:15 de la tarde. Estamos de nuevo con Claudia para hacer una charla, esta vez un poquito más breve, sobre, bueno, respecto a lo que hablamos la última vez. Nos pareció interesante empezar a dar alguna ayuda, alguna indicación que pueda ser útil para aquellas personas que quieren empezar a conocerse, que quieren empezar a trabajar sobre sí mismas, a comprender, bueno, qué es lo que les pasa, qué fase de su vida están atravesando. Porque respecto a lo que dijimos la otra vez, consideramos que la parte más difícil quizás es justamente esa, poder trabajar sobre uno mismo y para poder realizar también solos de alguna manera este proceso de autoconocimiento. Claudia, te dejo el lugar para que saludes y bueno, empieces contándonos un poco cómo trabajas vos con esto a nivel personal y también con otras personas. Hola a todos. Para el proceso del autoconocimiento, para mí es fundamental respetar ciertos puntos, ¿no? Porque de lo contrario vamos a trabajar sobre situaciones, vivencias, pensamientos, emociones que no son reales. Yo desde hace muchísimos años, cuando trabajo con la gente, le doy ciertas reglas que tratamos de respetar en el trabajo mutuo, que bueno, las tengo ya identificadas porque para mí son los parámetros fundamentales. Si nosotros no respetamos esta metodología o estas reglas o estos puntos fundamentales, es muy difícil. Entonces voy a empezar hablando un poquitito de la voluntad. Primero, para realizar un proceso de autoconocimiento, para poder llegar a saber quiénes somos, cómo vivimos nuestra vida, cómo la quisiéramos vivir, si estamos satisfechos o no. El ingrediente fundamental para esta receta es la voluntad. Nosotros tenemos que tener la voluntad de querer conocernos, de querer saber quién somos y qué estamos haciendo acá y qué vida estamos teniendo, llevando adelante. Otra de los puntos fundamentales es la verdad. No podemos conocernos si no nos decimos la verdad. Este es un punto neurálgico, es un punto difícil porque estamos acostumbrados a no ver las cosas como son en realidad, porque producen dolor, producen sufrimiento, sería necesario hacer muchos cambios. Estos cambios quizá llevan a otras personas que viven con nosotros a otros cambios sucesivos. Entonces, nos decimos o nos contamos historias a nosotros mismos que no son reales. Otra de las cosas para respetar es la disciplina en el trabajo. Si no somos disciplinados, si no mantenemos una actitud de respeto por el proceso que estamos realizando y no irnos y volver y dejar y retomar, es muy difícil conocernos verdaderamente. Y otra de las cosas es el discernimiento. Nosotros tenemos que aprender a discernir qué cosa es real para nosotros y qué cosa no es real. De todas maneras, no es simple, pero bueno, en el trabajo de colaboración y de contributo mutuo, se puede lograr. No es que es imposible. Al inicio, claro, nos encontramos con un montón de límites que están en nuestra mente fundamentalmente y hace que el trabajo pareciera casi imposible de realizar, pero bueno, no es verdad.
solo que tenemos que habituarnos, acostumbrarnos a que todas estas palabras tienen que formar parte de, bueno, nuestro vocabulario cotidiano, o sea, decirnos la verdad. Yo siempre digo, decite la verdad sola, ¿quién te ve? ¿Quién te escucha? Pero decítela. No importa cuánto dolorosa pueda ser, pero bueno, asumíla, fíjate, entra dentro de tu propia verdad y ahí cuando uno realmente va más allá de este miedo, de este límite, realmente se transforma en una persona libre. Y este es el punto fundamental del trabajo del autoconocimiento. Después son necesarias también la autoobservación, hay que observarse todo el día, si se puede, y si no, en los momentos en que uno no está tan ocupado, a lo mejor con el trabajo, tan concentrado, con los hijos o con los quehaceres cotidianos, uno puede pescarse, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me siento? Bueno, esta autoobservación es muy importante. De consecuencia, la autoconciencia. Tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, de cómo somos, cómo vivimos, cómo pensamos, si los pensamientos son nuestros, son adquiridos, son sociales, culturales, porque pensamos de un modo y no del otro, y porque creemos en lo que creemos y por qué no. Y después, bueno, el autoconocimiento, ¿no? Que de eso se trata. Y hay también, yo le llamo los 5 ceros, porque no existe la harina, pero en la receta están los 5 ceros para no utilizar la palabra no, que son 0 autojustificación, porque si nosotros nos tenemos que decir la verdad, no nos podemos justificar. Muy difícil, pero no imposible. No podemos justificarnos diciendo, ay, yo me di cuenta de esto, pero en este momento, a lo mejor más adelante, porque estoy ralentando el trabajo y de consecuencia todo el proceso se pierde, o se pierde la energía inicial sobre todo. Después, bueno, también está el autosabotaje, ¿no? Cuando me pesco haciendo algo y digo, bueno, pero no es porque ya lo voy a hacer, de todas maneras, en este momento no estoy dispuesta, no estoy preparada, o no querer decirnos la verdad, ¿no? Y no ver la realidad. La autocomplacencia, que es una autosatisfacción, ¿no? Me siento mal y en lugar de enfrentar la situación, digo, bueno, ahora hago otra cosa que me da más felicidad y esto lo dejo para otro momento y así se posterga y de este modo no se ve nunca cuál es la problemática, de consecuencia no se puede trabajar en ella. La autoconmiseración, ¿no? El famoso pobre de mí, que no es el victimismo, pero bueno, no está muy lejos, la culpa, el ser la víctima, fundamentalmente. Entonces, de consecuencia, le damos la culpa a los demás, ¿no? Porque está el otro que me hace transformar en una víctima. De consecuencia, es un juego de poder del cual es muy difícil salir. Pero fundamentalmente no tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Después, la autoindulgencia, que es la pena, ¿no? El sentir pena por nosotros mismos significa no considerar la parte divina y la parte universal que nosotros poseemos. Esto es fundamental para trabajar, porque nosotros no somos solamente un cuerpo con una mente que piensa y unas emociones que se sienten a veces cada tanto, a veces todo el día. Tenemos que realmente reconocer este yo soy, esta chispa divina que todos tenemos, que somos, y bueno, darnos el valor universal que tenemos. Y bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales para poder autoconocerse es entender que los límites están en nuestra mente, fundamentalmente. Es como la historia del caballo que tiene la cuerda y la cuerda no está atada al árbol, pero el caballo no se va porque no se da cuenta que la cuerda no está atada en el árbol, pero piensa que sí. Y bueno, nosotros hacemos también
estas cosas con nosotros mismos en relación a las situaciones de nuestra vida, ¿no? A veces estamos anclados mentalmente en situaciones que no tienen sentido, en pensar que el otro piensa o cree o puede reaccionar de un modo, si yo digo la verdad, o si yo digo lo que pienso, o si yo hago lo que quiero, y a veces no es verdad. Yo me he encontrado con un montón de gente que ha sufrido en silencio por 25 años, y bueno, esa prisión, esa jaula, digamos así, la tenía propiamente en su mente. Cuando tomó el coraje de hablar, de decir, de expresarse, los demás lo tomaron como algo natural, ¿no? Entonces después decimos, ¿por qué esperé 25 años? Y bueno, no es que un tiempo que se pierde se puede recuperar, pero a veces tenemos que probar de observar si realmente estamos esclavizados a una idea, a un paradigma, Y a una yo sensación. siempre digo que respecto para retomar un poco lo que dijiste al principio, en el trabajo del autoconocimiento es fundamental trabajar sobre la fuerza de voluntad y la disciplina, porque obviamente trabajar sobre uno mismo requiere cambios, porque si no, ninguno trabajaría sobre sí mismo. Requiere cambios, cambiar es difícil, porque el cambio significa correr el riesgo de perder algo para ganar otra cosa. Entonces muchas veces nos falta esa fuerza de voluntad que requiere disciplina, o sea, son dos cosas, ¿no?, que van de la mano y que son fundamentales para empezar. Y después, ¿no?, cuando uno ya está decidido y tiene como incorporado ese concepto de si no me ayudo yo, no me puede ayudar nadie, entonces de ahí en adelante se puede empezar a trabajar con este elenco de conceptos, digamos, que diste, que parece muy simple, ¿no? Decir, no tengo que ser autoindulgente, no tengo que autojustificarme, pero en realidad es la base del trabajo personal, y son cosas que uno tiene que llevar siempre consigo mismo. O sea, en cualquier cambio que yo necesite hacer para mejorar, para ser más feliz, para estar mejor, para tener mejor salud o emociones y sentimientos positivos, necesito estar siempre atento a no caer un poco en esas trampas, que son un poco el ejemplo que diste, ¿no?, del caballo, no caer en esas trampas de decir esto no lo puedo hacer, si hago esto qué pasa, el otro cómo reacciona, es mucho para mí, ¿no? Muchas veces en el camino personal uno se siente como sobrepasado, ¿no?, por todo el proceso de cambio que se atraviesa. Y en eso es también muy necesario, según yo, al menos hablo también por experiencia personal, poder contar con otras personas, ayudarse, colaborar, compartir con gente que atraviesa o atravesó un periodo parecido, o con gente que de alguna manera a través de su propia experiencia, no hace falta que sea igual, puede ser completamente distinta, a otra persona que nos ayude, que nos dé otro punto de vista. Hoy en día es fundamental poder cambiar un poco el propio punto de vista y aceptar que las cosas pueden ser de otra manera y no como la vemos nosotros. Y acá me conecto un poco al concepto de verdad que diste, ¿no? No tenemos la verdad absoluta, entonces la buscamos la que puede ser nuestra verdad, pero que no es absoluta,
Y en esa búsqueda de qué es real o qué es verdadero para nosotros, es sumamente enriquecedor poder compartir y colaborar con otras personas, también a la vez ayudando a otros o contando nuestra experiencia a otras personas, porque es enriquecedor también dar, ¿no? Y no solo recibir. Ahora te pregunto, ¿cómo... o sea, yo personalmente creo que todo esto no se puede hacer solos, ¿no? Justamente no solo es fundamental que haya gente que nos ayude, que colabore, que comparta, pero ¿cómo se puede hacer para poder mantener en el tiempo, ¿no? Este esfuerzo enorme que hacemos para no perdernos nunca, ¿no? Para poder estar siempre con nosotros mismos? Bueno, yo al principio hablé de creer que somos también seres universales, ¿no? Que estamos en este planeta, pero somos seres que compartimos este planeta y la galaxia toda. Entonces, bueno, darnos cuenta que tenemos una energía universal, somos energía universal en este sentido. Somos seres, somos almas, de consecuencia tenemos este poder interior. Ahora, voy a aclarar una cosa. Es una paradoja un poco lo del trabajo personal. Porque por una parte, si no nos ayudamos a nosotros mismos, nadie nos puede ayudar, que es terrible cuando uno está mal y se lo escucha decir, es terrible. Si vos no te dejas ayudar, yo no te puedo ayudar. Si vos no te ayudas a ti mismo, ¿no? Nadie te va a ayudar. Y por el otro lado, el camino en realidad se realiza solo, por un lado, porque la persona lo tiene que transitar. Si no lo transita, no hay trabajo, queda solamente en el plano mental. Y por otro lado, necesitamos, como cuando éramos niños, que nos sostenga alguien en el proceso de aprender a caminar solos. Entonces es muy importante saber que el trabajo lo tenemos que realizar nosotros, por eso tenemos que creer verdaderamente en que necesitamos hacer un trabajo personal para mejorar nuestra calidad de vida o para cambiar las situaciones que no nos hacen estar, no nos permiten estar bien. Y esto tiene que ver con el deseo también. Yo lo quiero verdaderamente, estoy dispuesto, entonces ahí cuando me digo la verdad y digo, sí, yo quiero cambiar mi vida, surge la voluntad de hacerlo. ¿Cómo se mantiene la voluntad en el tiempo? Bueno, viendo los progresos, pero para ver los progresos tenemos que tratar de hacer al inicio un curso, un camino de mucha disciplina, porque no podemos cambiar internamente o externamente si no tenemos una base o una guía. Y esa base y esa guía, cualquiera que esa sea, nos tiene que apoyar, nos tiene que contener. Entonces, de esa manera el proceso se hace más fácil y podemos realizarlo toda la vida, porque también tenemos que partir de la premisa que el trabajo del autoconocimiento y el trabajo del desarrollo personal o del crecimiento personal es la vida misma. Ese es el punto fundamental. Y otra cosa con la que yo estoy trabajando muchísimo, sobre todo desde el 2018-2019, es con el merecimiento. O sea, yo tengo que creer que me merezco estar bien. Y ahí, cuando me digo la verdad, yo me merezco estar bien, van a salir todos los traumas, todas las bases estructurales, mentales, sociales, culturales, familiares, ancestrales que nosotros tenemos en el inconsciente. Porque si fuimos criados, con la repetición continua de que no te lo mereces, no sos lo suficiente, tenés que mejorar, ¿por qué no sos como tu hermano, como tu amigo? ¿No? Entonces uno va creando esa sensación de que no valgo.
no sirvo para nada, ¿no? Que hay una canción que me gusta porque dice no sirvo para nada. Y bueno, entonces también hay que trabajar con este concepto de que me merezco. Hay gente que le sale muy fácilmente, pero hay otra que no. Me merezco vivir mi propia vida y me merezco vivirla bien, o con una calidad de vida al menos adecuada a lo que, bueno, a lo que vivo y transito todos los días. Este es el punto. Fundamentalmente la voluntad, la verdad y la disciplina son los valores fundamentales para poder trabajar con nosotros mismos. De todos modos, también tenemos que considerar la realidad en la que estamos, tenemos que considerar la familia a la que pertenecemos, la familia que hemos creado, y cuando hablo de realidad hablo del aspecto económico, político, social, religioso, ¿no? Porque son todas situaciones que yo le digo, es el escenario y nos olvidamos siempre, siempre. Sobre todo lo vemos más claro cuando uno cambia de cultura, porque cuando uno cambia de cultura y va hacia una cultura distinta, se da cuenta mucho más fácilmente cómo la persona es de acuerdo a esa cultura. Entonces, si ese modo de ser y de pensar en este momento es viejo, no sirve más, y bueno, el trabajo es más arduo. ¿Por qué? Porque después se va a encontrar con todas las restricciones, ¿no? Restricciones familiares, restricciones culturales, ideológicas, religiosas, etc. Ahora, repito, si nosotros queremos mejorar nuestra calidad de vida, está en nosotros tomar la decisión, y cuando la tomamos, si estamos seguros que lo merecemos, el resto acepta. Otra de las cosas con las que nos podemos encontrar y que a veces causa un poco de temor es el hecho de que hay personas que se alejan y personas que se acercan, porque uno cambia completamente el modo de hablar, el modo de pensar, el modo de decir las cosas, de manifestarse. Y esto hace que hay gente que estaba con nosotros porque éramos de un cierto modo, o hablábamos de un cierto modo, o la pensábamos de una manera, y de golpe eso ya a la persona no le sirve más y se aleja. Bueno, yo le digo a todos que la gente que se aleja no tendría que haber estado cerca nuestro, porque no hay amor, no hay comprensión, no hay colaboración, no hay entendimiento de que cada uno de nosotros tiene el derecho natural y universal de transformar su propia vida y cambiar y ser quien verdaderamente es, más allá de que si al otro le conviene o no le conviene. Son cosas que van apareciendo en el camino de este proceso, ¿no? En el largo proceso de caminar hacia la autotransformación. Pero de todas maneras, más allá de que he visto por años gente que algunos cambios no los ha hecho porque, bueno, en su entorno familiar no hubieran sido nunca aceptados, de todas maneras no fueron aceptados con o sin cambios, o de todos modos no han logrado hacer el proceso de transformación por el otro, cualquiera, y el otro después, bueno, desaparece, o se va, o se aleja, o ya no nos quiere, o ya no le resulta cómodo, y nosotros quedamos anclados prácticamente como en dos mundos, ¿no? En el que quisiéramos hacer y realizar, y en el mundo que el otro prácticamente nos obliga a estar, y es una frustración no indiferente. Así que un consejo siempre que doy es que tenemos el don de la palabra y el don del pensamiento. Entonces tratemos de pensar cómo utilizar un lenguaje adecuado para explicarle al otro que no sabe qué es lo que nos está pasando, que no entiende cuál es el proceso, para que el otro lo pueda entender. Es fundamental. Después, bueno, si hay incomprensión y no hay modo de llegar a un acuerdo, por decirlo de alguna manera, bueno, después en el momento cada uno elige, y bueno, se elige también dejar el proceso personal. Mucha gente lo ha hecho. Y bueno, ahí entra, en estos momentos entra
el autosabotaje, la autojustificación, la autoconmiseración, ¿no? La víctima, no hago mi proceso de transformación personal porque si no pierdo a mi marido, pierdo a mi padre, pierdo a mi madre, mis hijos no lo aceptan. O sea, esto es la vida. Este es el teatro del mundo. O sea, nos encontramos de todo, todas las situaciones que nos podamos imaginar. Pero yo siempre digo lo mismo. De todos modos, nos encontramos en la vida con todas las situaciones que podemos imaginar. La elección es, ¿lo hago con conciencia o lo hago con inconsciencia? Y ahí está la gran diferencia. Genial, bueno, me parece muy interesante, creo que el mensaje final podría ser seguramente de poder comprender nosotros lo que nos está pasando, tener el coraje de atravesar los cambios que son necesarios para ser felices, y trabajar mucho también para poder manifestarlo a los demás, para que desde alguna manera el que quiera estar cerca nuestro nos pueda ayudar a atravesar este proceso. Cambiar o trabajar sobre uno mismo no quiere decir quedarse solo o de golpe no puedo tener más este amigo porque yo era, porque no es como yo, porque no piensa como yo. Bueno, obviamente hay personas o situaciones que se alejan, que caducan de alguna manera, pero como decías vos, si energéticamente hay una unión fuerte entre las personas o en algunas situaciones, todo se puede mantener y se puede atravesar el cambio juntos, ¿no? Que es fundamental. Y también nosotros poder ayudar a quien está haciendo un cambio personal. Exactamente. Una cosa quisiera aclarar, te interrumpo un segundo, porque no quiero dejarlo, no quiero dejar este punto vacío. Tenemos que aprender a pedir ayuda. Porque cuando nosotros pedimos ayuda, ya empezamos a conocernos. Cuando no estamos bien, cuando no estamos satisfechos, aprender a pedir ayuda, aprender a decirle al otro qué nos está pasando. El otro se siente partícipe, ¿no? Participante. No siempre es fácil, porque bueno, quiere decir aceptar nuestra propia vulnerabilidad también, ¿no? Pero aceptar la propia vulnerabilidad es el primer paso. Porque exacto, yo estoy trabajando en este momento con mucha gente que dice, lo sé, ya lo sé, sí, porque lo sé. Entonces yo le digo, cambia el lo sé y yo sé, ¿no? Que es muy del ego inferior, por decir, muy de la personalidad, por él yo aprendo, yo necesito aprender, necesito información, necesito que alguien me explique, que alguien me ayude. Por eso hablo del pedir ayuda, porque es aceptar la vulnerabilidad, pero también es luchar un poco con nuestro ego, ¿no? Porque significa que si yo tengo que pedir ayuda, significa que no estoy bien, que me siento mal, que pierdo poder. Bueno, al contrario, pero es fundamental porque es la única manera para poder colaborar. Colaborar si necesito yo ayuda y el otro que me la da o viceversa, ¿no? Poder ayudarnos entre nosotros. Bueno, me gustaría invitar a las personas que nos escuchan, si quieren dejar algún comentario, contarnos alguna experiencia o comentar qué piensan, cómo se sienten respecto a lo que estuvimos diciendo. Seguramente todos hemos hecho cambios en nuestra vida y hemos atravesado un poco estas fases de las que hablamos, ¿no? De ceder un poco, de no tener voluntad, de estar decididos y querer cambiar. Bueno, existen altos y bajos en nuestras vidas. Así que quien quiera compartir la experiencia, ya que hablamos de la importancia de la colaboración y de la ayuda mutua, les agradecemos, nos parecería muy interesante. Y bueno, si tienen también algunas preguntas o si tienen algún argumento que les interesa quizás profundizar un poco más, entrar más en el detalle, cuéntenos y entonces empezamos a trabajar todos juntos. A interactuar.
A interactuar, exacto, que para eso existen las redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, yo te agradezco, saludo a todos los que nos ven, espero que les haya gustado, que les pueda servir o que les pueda ayudar de alguna manera, y nos vemos la próxima. Te dejo que te despidas vos también, gracias. Bueno, nada, mi mensaje es que todo se puede realizar si uno quiere, si uno se concentra, pone la voluntad y pone el amor, fundamentalmente. Tenemos que empezar a trabajar con el merecimiento, con el mérito, porque realmente se viene de muchos años y siglos de ser bastante castigados, ¿no? En este sentido, con callate, no hables, no digas, bueno, todas estas historias que ya todos conocemos y que, bueno, tiene que empezar a desaparecer un poco. Así que me gustaría sí que nos digan sobre cuáles argumentos quieren que hablemos un poco, que profundicemos, que expliquemos dentro de lo que, por supuesto, en mis años de experiencia y estudio he adquirido. Pero bueno, es interesante la colaboración, fundamental, y el contributo, ¿no? Contribuir con la propia percepción, la propia experiencia y, bueno, y el propio bagaje adquirido, ¿no? en esta vida, por lo menos hasta la edad en que nos encontramos, que bueno, habrá de todas las edades. Así que bueno, agradezco a todos por seguirnos y bueno, la próxima vez ya veremos, después que leamos los comentarios, con cuál argumento continuaremos. Gracias, un saludo a todos. Buen día para todos. Chao, chao.